Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar. Y vamos a seguir viendo un poco de la inteligencia artificial y vamos a introducir una cosa que se llama los agentes, que van a ver que, en mi opinión, es una manera de decir lo mismo con otras palabras. Pero bueno, miren, hoy en día, en el año 2016, la Universidad de Stanford hizo un estudio de los 100 primeros años de la inteligencia artificial, conocido como el AI 100, y hubo una serie de expertos en paneles para explicar y reportar el estado del arte en la inteligencia artificial. El reporte del 2016 concluyó que hay un incremento sustancial en el uso de aplicaciones de la inteligencia artificial. Estamos hablando de hace 10 años, ¿eh? Incluyendo más autos que se automanejan, que autónomamente, diagnósticos médicos y tratamientos muy específicos, así como asistencia física a las personas mayores, como bien podría esperarse. La sociedad, dice el estudio, está ahora en una encrucijada crucial, ¿no? Valga la expresión, en determinar cómo va a hacer que las tecnologías de la inteligencia artificial este, puedan promover valores democráticos como la libertad, la igualdad y la transparencia. Me gustaría apuntar un poquito a ese asunto porque, miren, en ciencia, cuando uno hace ciencia, uno tiene ciertos elementos éticos que maneja. Les voy a poner un ejemplo. Eh, yo escribí un artículo para una revista científica, pues, de esas que están indexadas y no sé qué tanta payasada, que son básicas pues, cuando haces investigación y se supone que el hecho de que sean indexadas quiere decir que están en un índice de revistas de cierta calidad, ¿no? CONACYT tenía, no sé ahora, pero tenía una especie de listado de posgrados de calidad, ¿no? Entonces, si tú entrabas a un posgrado de esos de calidad, pues casi casi asegurabas beca y no sé cuántas cosas, ¿no? Si entrabas en un posgrado de una universidad patito que no conociera a nadie, pues a lo mejor ni te pelaba con ACID, ¿no? Entonces, un poco cuando yo escribí ese artículo, pues lo escribí en una revista científica conocida e indexada, y y ya, es el único artículo que escribí para ellos. Y de pronto empecé a recibir mensajes de una empresa en Inglaterra, que supuestamente es académica, que me decía que había un artículo que ya se había aceptado en no sé qué revista, y si pagaba $800, me ponían como el como si fuese yo el autor. Si pagaba 600 era el segundo autor, 400 el tercer autor y 200 o algo así, el cuarto autor, una cosa así. Es decir, yo compraba mi entrada a ser autor de un artículo que ni siquiera escribí, que ni siquiera necesariamente es mi tema, pero como en el mundo académico se requiere de tener publicaciones pues para continuar tus becas o que sigas en el Sistema Nacional de Investigadores o lo que tú quieras, para no perder tus privilegios, pues la gente, digamos que dice, bueno, pago $200, pero aparezco en un artículo y entonces yo lo presento como mío, y pues ahí dice que es mío, y nadie, ¿quién me va a decir que no es cierto, no? Pero eso es muy falto de ética. Ya les he dicho varias veces a estos que me escriben que me parece totalmente fuera de la ética que me dejen de escribir, pero me ignoran y me siguen escribiendo. Bueno, les digo esto porque decir que la sociedad está en un momento así crucial para determinar cómo va a ser que las tecnologías de la inteligencia artificial promuevan los valores democráticos como la libertad, la igualdad y la transparencia, la realidad de las cosas es que en mi opinión no debería ni siquiera existir el tema. Normalmente cuando uno hace inteligencia artificial o cualquier cosa en ciencia, uno supone o espera que haya cierta ética atrás de ello y que los valores democráticos, la libertad, la igualdad, la transparencia estén todos presentes. Así que me parece un poquito payaso, con todo respeto para los que escriben estas cosas, ¿no? Este, porque en realidad los científicos son bastante éticos, o sea, la mayoría de ellos. No falta el tramposo, no falta el que compra su entrada a un artículo, hay de todo en la viña del Señor, pero yo creo que preocuparse porque si
si tiene los valores democráticos como la libertad, la igualdad y la transparencia, está un poco fuera de lugar, porque la ciencia primero se preocupa por encontrar resultados, ya después la parte ética, pues la acomoda para no pasarse de vivos, ¿no? O sea, vamos, sabemos que tenemos límites. Por ejemplo, ChatGPT, si tú le preguntas sobre cualquier persona, sobre mí o sobre cualquiera de ustedes, pregúntenle a ChatGPT sobre ustedes mismos y les va a decir ChatGPT, creo que lo que dice normalmente es, no tengo permiso para decir nada acerca de las personas sin su permiso, ¿no? A menos que sean figuras públicas, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Bueno. Ahora, realmente en la inteligencia artificial, desde el 2018 al 2019, que son dos reportes que se conocen perfectamente bien, dice que las publicaciones de papers o de artículos de inteligencia artificial, ¿sí? Entre 2010 y 2019 ha sido unos 20,000 por año. La categoría más popular ha sido el aprendizaje de máquina, y, y se ha duplicado cada año desde el 2009 al 2017. La visión computadora y procesamiento del lenguaje natural fueron los siguientes más populares, ¿sí? El 70% de los artículos en las noticias son neutrales, pero hay artículos que son positivos, que tienen un tono positivo, y se han incrementado en un 12% desde el 2016 hasta un 30% en el 2018. El problema más común en la parte ética es la privacidad de datos y el sesgo algorítmico. Si no saben lo que es el sesgo algorítmico, es cuando un programa toma decisiones que en general se cargan hacia una tendencia, o sea, tiene una tendencia, se cargan a un lado y no son equilibrados. Les pongo un ejemplo que es muy conocido. Había un programa que había escrito Google para reconocer imágenes y encontraron que cuando le ponían imágenes de personas de color, personas negras, ¿no? O muy morenas, el sistema la reconocía como simios. Y pues obviamente ahí hay un sesgo, ¿no? El programa estaba hecho para caucásicos, para personas blancas, ¿no? Y occidentales, y no para la gente que vive en África, ¿no? Que son negritos, ¿no? Entonces, obviamente, eso es un sesgo algorítmico, ¿no? Probablemente los propios programadores que hicieron ese programa de reconocer rostros no se dieron cuenta, no pensaron que estaban haciendo nada mal. No creo que lo hayan hecho de mala leche, decir, bueno, si tienes la foto de un negrito, voy a decir que es un simio. Me parece que por ahí no va, ¿no? Bueno, igual, los cursos de inteligencia artificial, sí, se han incrementado, este, en, pues como en un 200% más o menos desde el 2010. Y la inteligencia artificial es la especialización más popular en computación hoy en día. Los profesores de la inteligencia artificial son como 80% hombres y 20% mujeres. Este, pero ese mismo número en Estados Unidos ocurre para los que hacen doctorado. El 80% son hombres y 20% mujeres, ¿no? Las conferencias sobre inteligencia artificial se han incrementado en un 800% y la cantidad de personas, obviamente, que van a esas conferencias se ha incrementado en un 30%. ¿Ok? China publica más artículos por año que los Estados Unidos y más que la mayoría de los países europeos, ¿sí? Pero en citas, o sea, los artículos que se publican normalmente después sale otro artículo y cita uno o varios artículos anteriores. En el impacto de las citas de esos autores, el 50% de los autores estadounidenses están por encima de los autores chinos. Es decir, los chinos publican más, pero son menos citados que los gringos que publican menos. ¿Ok? Bueno, ahora, en lo que se refiere a visión por computadora, los errores para la detección de objetos se han mejorado desde un 28% del 2010 al 2% en 2017, lo cual excede el desempeño de los seres humanos.
¿ok? La velocidad para reconocimiento de imágenes ha caído en un 100, por un factor de 100 en solamente 2 años. La cantidad de poder computacional en las aplicaciones de inteligencia artificial más importantes se duplica cada 3.4 meses, ¿ok? Bueno, y así hay muchísimos datos que podría darles que indican básicamente, ¿sí? Que la inteligencia artificial está influyendo en muchísimos ambientes y que además pues es lo de hoy, ¿no? Este, por ejemplo, hay varios medidas de eventos humanos. Por ejemplo, en el 2019, los sistemas de inteligencia artificial reportaron ser mejores o exceder el nivel de desempeño en ajedrez, en Go, en póker, en Pac-Man, en Jeopardy, en ImageNet, en detección de objetos, en reconocimiento del habla y en un dominio relativamente limitado del chino al inglés, y en Quake 3, en StarCraft 2, en varios juegos de Atari, en detección del cáncer de próstata, en el desdoblamiento de proteínas, en diagnóstico de renitopatía diabética, en fin, cada vez la inteligencia artificial hace mejor las cosas que nosotros, ¿no? Entonces hay que tener presente todo eso, porque nos muestra finalmente que los sistemas con inteligencia artificial no solamente van a dominar en el futuro, ya dominan en muchísimos casos el presente, ¿no? Entonces, así que no van a dominar pronto, ya están dominando, ya impactan en muchísimas actividades y si les sirve, por ejemplo, de dato, ¿no? Yo fui a una plática de un programador de Google mexicano que vive en Estados Unidos y en algún momento me dijo que él para hacer código le pedía a ChatGPT de repente que le escribiera el código, o sea, rutinitas que decían alguna cosa que él no quería pensar ni hacer, el programa le entrega algo y entonces él ya revisa y corrige si es que hay que corregir. Y me llamó la atención porque yo había pensado que que esa idea de poner a ChatGPT a programar estas rutinitas para después hacer la segunda parte de la tarea, me pareció un poquito así como que era hacer trampa, pero veo que hasta en las empresas grandes lo hacen, así que ¿por qué no hacerlo? Saquemos ventaja de que la computadora puede ya entregarnos código que funciona en la mayoría de las veces, pero si no, nos da una idea de cómo programar algunas cosas y por eso es que ahora Elon Musk, que no deja de decir sandeces un día sí y otro también, ahora dice que la programación se va a acabar en el 2028, ¿no? Una tontería así, dijo, ¿no? Así que pues no se va a acabar, más bien va a modificarse y va a tener otro giro, pero va a haber programadores todavía para rato, no creo que ningún programa pueda hacer. Por ejemplo, imaginen que ponen un sistema a hacer un Google Maps, un Waze, ese tipo de aplicaciones. Está de loco, se necesita demasiada cabeza para eso y son equipos en general, no es una persona que los hace, ¿no? Entonces yo dudo, a lo mejor son mis últimas palabras, famosas, pero yo dudo que la inteligencia artificial finalmente nos vaya a rebasar en todos los aspectos, ¿no? O sea, que nos van a dejar nomás para jugar juegos o cómo es el asunto, ¿no? Bueno, de hecho, hay un sitio que se llama Expert Exchange, donde yo he participado por muchos años, donde se supone que se responden preguntas de otros programadores, ¿no? Entonces, puedes preguntar o puedes responder preguntas de otros y cuando respondes bien y el que preguntó acepta tu respuesta, te dan puntos, tú sumas puntos que se convierten en bonos como de $50 o de $100 que te los mandan a tu casa y los puedes cambiar, ¿no? Entonces, pero ahora tienen un mensaje así en el inicio, tiene ahí un mensaje que dice que no aceptan respuestas hechas por ChatGPT, como diciendo, no necesitamos de robots ni de inteligencia artificial, nosotros pensamos. Pero la realidad es que muchas cosas que entrega ChatGPT y algunos otros modelos de lenguaje
LLM, que son Large Model Language, LML, eh, este, ¿qué es? LMM, ¿no? No, Large Language Model, LLM, es exactamente. Varios de los sistemas que hacen eso hoy en día resuelven muchas cosas, ¿no? Usen Cloud, usen Gemini o Gemini, como le quieren decir, y la verdad es que a veces son notables las respuestas y explican, además explican lo que van haciendo, así que no sé por qué no usarlo, es una herramienta. Nosotros podemos correr más o menos como así a toda velocidad por 10, 15 segundos, como a 32 kilómetros por hora. Cualquier motocicleta puede correr más rápido que nosotros y no por eso somos menos, ¿no? Igual, tenemos programas que juegan mejor al ajedrez que nosotros, pero entonces los usamos para que nos expliquen qué estamos haciendo bien o mal. ¿Cuál es el problema, no? Bueno, entonces lo que voy a ver ahora es la idea que hoy la inteligencia artificial moderna tiene, que es los agentes inteligentes. Y es lo que les voy a decir es que yo creo que los agentes inteligentes, ni tan agentes ni tan inteligentes, más bien es una nueva nomenclatura para algo que ya conocemos y van a ver por qué. Eh, lo que tenemos que identificar una idea que es los agentes, que son racionales en general, en nuestro enfoque a la inteligencia artificial. Vamos a hacer esto más concreto en un momento, ¿no? Por ejemplo, un agente, cuando examinamos un agente, ¿qué es un agente, no? Lo que hacemos es ver cómo los agentes se comportan en ciertas condiciones. Ahora bien, lo que queremos es un agente racional, uno que se comporte tan bien como sea posible. Ahora, todo dependerá el tipo de medio ambiente en el que se encuentra un agente. Hay algunos medios ambientes que son más difíciles que otros y podríamos hacer una caracterización de estos entornos y mostrar las propiedades del entorno y cómo tiene una influencia en el diseño de un agente para ese entorno. Por ejemplo, vamos a escribir algunos esqueletos de agentes muy básico y vamos a ir poniéndole carnita al asunto, ¿no? Así pues, entonces, un agente en inteligencia artificial es algo que puede ser visto como que percibe un entorno, un medio ambiente, a través de sensores y actúa a través, dentro del medio ambiente, a través de algo que le llama actuadores. Esta idea se las voy a poner en dejen que les pongo, es una grafiquita que quiero que vean. Share, vamos a poner la pantalla, no, aquí, share, y, ok. Esto es básicamente la idea de los agentes, ¿no? Los agentes, un agente tiene sensores que perciben el medio ambiente y tienen actuadores que actúan en el medio ambiente. A través de esto, pues, de la definición del agente que está en esta interrogación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco la idea de tener agentes, ¿no? Usamos el término de percibir para referirnos al contenido que los sensores le dan a la gente, ¿no? Hay una secuencia de percepción y podríamos, si tuviésemos la intención, en un momento dado podríamos hacer que el agente percibiera y tuviese una historia completa de esa percepción, ¿sí? Para que no se hagan bolas y tampoco piensen que los agentes son nada del otro viernes, piensen, por ejemplo, en la caja negra de un avión. La caja negra de un avión, pues es un aparato que mide todo lo que pasa dentro de un avión. De por sí ni siquiera es caja negra, es una caja roja o naranja muy brillante para que sea fácil de reconocer. De negra no tiene nada. Pero en la caja negra de un avión, lo que se hace es toda la información llega como si fuese un agente y se puede tener toda la secuencia de las percepciones de lo que ocurre en un sistema que es un avión. Entonces, el avión puede ser un agente, ¿sí? Y la caja negra es parte de ese agente que
tiene una secuencia de percepciones, ¿no? Y puede guardar la historia completa de todo lo que se ha percibido, ¿sí? Ahora bien, los agentes no solamente perciben las cosas, también toman acciones en algún instante de acuerdo a instrucciones ya conocidas o que ya tienen interconstruidas, ¿sí? O que se toman de acuerdo a ciertos criterios, ¿sí? Se puede especificar la elección de acción de cualquier secuencia de percepción y podemos decir que eso es lo que debería ser un agente, ¿no? Dada una secuencia de percepción, ocurre una respuesta, un actuador que le dice a la gente, el agente hace y hacia el entorno. De forma matemática podemos decir que el comportamiento de un agente se describe por una función del agente que mapea cualquier secuencia de percepción a una acción, ¿sí? Y podríamos decir que podríamos tabular esa secuencia como hacemos una gráfica, ¿no? Tenemos y igual a x cuadrada y podemos, bueno, ¿qué pasa si y vale 0? Pues x cuadrada es 0 por 0, 0, y después 1 es x por x cuadrada, x por x es 1, 2 es 4, 3 es 9, 4 es 16, etcétera, ¿no? Podemos tabular y graficar en todo caso incluso nuestras secuencias de la percepción de lo que estamos teniendo, de esta función, que es un mapeo de la percepción, de las secuencias que percibe, ¿no? Y con qué resultados que queremos entender. Es una mera función, no tiene mayor chiste, ¿sí? Esta tabla que podemos construir es una caracterización externa del agente. O sea, esos son los resultados que nos entrega el agente. Pero la función de un agente se implementa por un programa de computadora, es decir, o por un programa del agente en sí mismo. Es importante mantener muy claras las diferencias de esas dos cosas. La función de un agente es la descripción matemática, ¿no? Es un mapeo que va a cada secuencia que yo dé, o sea, a cada valor que yo dé, yo actúo de cierta manera. Esa es una descripción matemática, es una función que mapea una cosa que va a otra cosa. Pero el programa de un agente es una implementación concreta que corre en un sistema físico. Para ilustrar un poquito esta idea, usemos un ejemplo muy sencillo que es, por ejemplo, ¿han visto hay hoy en día estas, ¿cómo se llama? Aspiradoras o limpiadores como automatizados, como robots, ¿no? Que uno los pone en el piso y lo limpian, ¿no? Y lo aspiran, ¿no? Y son como platos así que se van moviendo y que además van reconociendo el terreno cuando hay una mesa o algo así y hay una pata, pues se detiene, pero va armando una especie de entorno de su alrededor para poder ser más eficiente, ¿no? Entonces, imagínense que tienen una aspiradora de estas robóticas y que el mundo consiste en cuadros, o sea, en un cuadro que puede estar sucio o limpio, ¿sí? De manera que podemos tener dos sencillos cuadros, uno A y otro B. El agente percibe, el agente es decir, el aparato de limpieza percibe cuando está dentro del cuadrado y si el cuadrado está sucio. El agente empieza en el cuadrado A. La acción disponible es moverse a la derecha, moverse a la izquierda, limpiar lo sucio o no hacer nada. Una función muy simple es la siguiente. Si el cuadrado en el que estoy parado está sucio, entonces lo limpio. De otra manera me muevo a otra casilla o a otro cuadro, ¿sí? Y podríamos hacer una tabulación de eso. Dejen que se las pongo acá. Aquí tengo esto. Ok, como podrán ver, dice, por ejemplo, la secuencia de percepción que tenemos acá arriba, ¿sí? Nos dice la acción que vamos a hacer. Si estoy en el cuadro A y está limpio, entonces me muevo a la derecha. Si estoy en el cuadro A y está sucio, entonces pues lo limpio, ¿no? Lo aspiro, suck, ¿no? Me lo chupo. Si estoy en el cuadro B y está limpio, me paso a la izquierda. Si estoy en el cuadro B y está sucio, lo limpio. Si estoy en el cuadro A
y entonces el cuadro A está limpio, entonces me paso a la derecha. Si estoy en el cuadro A y el cuadro A está sucio, lo limpio. Y así cada secuencia puedo irme moviendo, ¿sí? Y puedo hacerlo tan largo como quiera las secuencias. Puedo hacerlas cada vez más largas, ¿ok? Entonces, la idea es que esta simple tabulación de las funciones de la gente son los resultados de aplicar, digamos, una función matemática que mapea qué quiero que haga en qué momento, de acuerdo a al input que le dé, ¿sí? Fíjense que la gente, en este caso, es un sistema que es una aspiradora robótica, pero en realidad los agentes son cualquier sistema que se programe de alguna manera y pues la computadora es un agente, ¿no? La computadora hace cosas de acuerdo al tipo de programas que necesitemos o que usemos, pero finalmente es un agente que toma ciertas acciones y que se mapean unas con otras, ¿no? Unas cosas con otras, ¿ok? Entonces, bueno, debemos enfatizar, eso es importante, que el agente es una herramienta para analizar sistemas. No es una caracterización que divide el mundo entre agentes y no agentes. Uno puede ver una calculadora digital como un agente que elige la acción de poner un 4 cuando encuentra la suma 2 más 2. Pero este análisis no, difícilmente nos va a ayudar a entender cómo funciona la calculadora. En ese sentido, las áreas de la ingeniería buscan sobre todo en la inteligencia artificial, ¿sí? Que los resultados de un sistema tengan decisiones que sean no triviales. Es decir, de nada sirve tener un sistema maravilloso si lo que hace es responder a preguntas muy bobas o muy sencillas o que no tienen mayor importancia, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente. Pero bueno, pasemos entonces a esta idea que se llama el buen comportamiento o el concepto de lo que es racional. Y estamos hablando de agentes que son racionales porque son aquellos que hacen las cosas bien. Obviamente hacer las cosas bien es mejor que hacer las cosas mal. El asunto es qué significa hacerlas bien, ¿sí? A ver quién me dice, quién cree que, cómo sabemos que alguien hace bien las cosas? ¿Sí? Ese es un poquito lo que deberíamos preguntarnos en algún momento. A ver, Miguel Brito, que creo nunca te he preguntado, cuéntame, ¿cómo sabes que un sistema hace bien las cosas? ¿Estás ahí, Miguel? A lo mejor ya se durmió. Mal chiste. A ver, Cassandra, cuéntame tú. Dime, ¿cómo sabes que un sistema hace bien las cosas? O tampoco estás. O no tiene micrófono. ¿Cómo está ese asunto? ¿Nadie? A ver, Josdi, Jeremy Pérez, ¿tienes micrófono o no? ¿Tampoco? A ver, Miguel cuéntame. Ángel sí Sí. tiene micrófono, pero yo creo que no puede conectarse. Pero el que sigue. Ok, bueno, a ver. Oscar Vázquez Rincón, cuéntame. ¿Tienes micrófono? Cuéntame. Profe, ¿Cómo ¿sí me sabes? escucha? Sí, te escucho. Cuéntame, ¿cómo sabes que un sistema hace bien las cosas? Pues cuando cumple un resultado que yo espero. Ajá, pero mm, siempre esperas ¿cómo sabes que el resultado que esperas está correcto? mm, Porque capaz que yo me lo planteo y ya tengo como algo que ya tengo predefinido. Por Ajá, ejemplo, si un sistema de sumas, pues ya sé que 2 más 2 es igual a 4. ok, ok, claro, sabes, algunas respuestas ya las sabes, ¿no? Ujú. Ok, por ejemplo, Asael Torres pregunta si se puede llegar por medio de pasos lógicos. Bueno, sí, pero no necesariamente los pasos lógicos te llevan a una respuesta correcta, ¿no? Te voy a decir, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo muy burdo, ¿no? Que quizás no pueda yo probarlo en un momento dado, pero imagínate que yo tengo soy médico y llega alguien herido, así, en un accidente y yo por tratar de ayudarlo, lo muevo mal para poder ponerle algo y en lugar de causarle, ayudarle, le causo que se desangre, ¿sí? O sea, yo hice la parte que parecía lógica, pero a lo mejor en ese momento no podía hacer eso, ¿sí? Puede ser un error, ¿no? Desde luego, pero al final del día es difícil saber
que si un sistema, o sea, de seguir ciertos pasos lógicos, me van a llevar a un sistema correcto o no correcto, ¿no? Bueno, la realidad de las cosas es que hay muchas como filosofías para saber eh, o tener diferentes nociones de qué es lo que es correcto, ¿no? Eh, Vamos a poner un ejemplo todavía más burdo. Si ustedes viviesen en la época de los aztecas o en la época de la Revolución Francesa, pues a la gente le cortaban la cabeza, ¿no? La gente que eran los enemigos del pueblo, los enemigos del gobierno, o lo que ustedes quieran, pues los agarraban y les cortaban la cabeza y la gente iba a ver cómo le cortaban la cabeza, ¿sí? Podemos pensar que la gente iba como un hecho divertido, ¿no? Hoy diríamos que es que eso no se puede entender ni concebir, pero en el pasado a lo mejor era normal, ¿no? Y si no me creen, váyanse a la época de la alemana nazi, donde los propios alemanes, gente pensante en general, ¿sí? Estaba de acuerdo con eliminar a los judíos. Les habían metido en la cabeza que eso estaba bien, que eso había que hacer, ¿no? Y entonces, pues la lógica la manipulan, ¿no? Este, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, Clara Brugada, que me parece bastante torpe en muchísimas cosas y que no soporto en términos reales, había hace unos meses había una cantidad de baches por toda la ciudad y de pronto había tantas quejas que sale Clara Brugada a decir, vamos a hacer el bachetón, vamos a reencarpetar 750 kilómetros bueno, de lugares por donde pasan los autos, ¿no? O sea, en lugar de disculparse y decir, voy a hacer mi tarea, no, parece que nos está haciendo el favor de quitar los baches, ¿no? Entonces, los conceptos de qué está bien hecho y de cómo está bien hecho depende un poquito de una filosofía y de una ética que a veces no es consecuencia de algo que a nosotros nos parece que esté bien. Puede ser histórico, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen quizás por cuestiones históricas, pero no necesariamente están bien hechas, ¿no? Se hacen así, pues siempre se han hecho así, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué necesitamos un pasaporte para viajar? ¿Por qué? No, el mundo no es de los seres humanos, sino pues, no. Tienes que seguir las reglas del juego que son para ir a otro país necesitas un pasaporte, si no, no entras, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Que somos, como dicen, ciudadanos del mundo. Sí, puros cuentos, puras narrativas, porque en el fondo estamos en un entorno que limita muchas cosas que pensamos que no debían ser limitadas, ¿no? Pero bueno, en inteligencia artificial, la noción de lo que está bien hecho se llama consecuentalismo. Evaluamos, esto quiere decir que evaluamos el comportamiento de un agente por las consecuencias, ¿sí? Este, por ejemplo, cuando un agente genera una serie de acciones de acuerdo a las percepciones, a lo que ha recibido, esa secuencia de acciones causa al medio ambiente ir a través de una secuencia de estados. Si la secuencia es deseable, entonces la gente se comporta bien, se desempeña bien. La noción de desear algo se captura por una medida del desempeño que evalúa la secuencia de estados en el entorno. Eso es fácil de entender sin tanto rollo. Por ejemplo, imagínense un sistema como lo que pasó ayer, ¿no? Ayer fue domingo, ¿no? Que fue el concierto de Shakira, ¿no? Fue el sábado, no me acuerdo. Bueno, yo ni lo vi, ni fui al Zócalo, ni demás, ¿no? Pero si pensamos que Shakira y su concierto era todo el sistema, era la gente, ¿no? Las secuencias de acciones que provocó en el público es la secuencia de estados que podemos medir el desempeño de esa medida, o sea, esa medida de desempeño de cómo se comportó la gente, evalúa en cierta medida si el sistema actuó correctamente o no. ¿Sí me explico por dónde va la cosa? ¿Sí? La idea es precisamente que algo está bien hecho si en el desarrollo de la secuencia de acciones que yo tomo para resolver algo, ¿sí?
y medirlo en el entorno que estoy trabajando, funciona, ¿no? Si, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo burdo, si, por ejemplo, tengo un sistema que calienta, no sé, agua en un recipiente, ¿no? Bueno, pues la secuencia de acciones que son prender el fuego y poner el agua en un recipiente para que se caliente y demás, bueno, pues veo que tiene un resultado y se puede medir el desempeño de ese resultado en términos de cómo ha cambiado el entorno o el medio ambiente. Si, por ejemplo, dejo el fuego demasiado tiempo, pues el agua se me evapora y entonces ya no me puedo tomar mi café o no puedo tomar agua caliente o lo que sea porque se evaporó el agua. Entonces, ¿lo hice bien? Pues no, porque me pasé de vivo y se me olvidó apagar el fuego y entonces por eso se terminó por evaporar todo el agua. Entonces depende la medida de lo que está bien hecho, tiene que ver con una medida del desempeño que evalúa el estado final del medio ambiente, de la secuencia creada al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, los humanos tenemos deseos y preferencias cada uno de nosotros. La racionalidad se aplica a los seres humanos, ¿sí? Cuando elegimos acciones que producen secuencias de cambios en el entorno que son deseables desde su punto de vista. Eso es muy fácil de entender. Por ejemplo, imagínense que quieren entrar a un estadio de fútbol, a ver un partido del mundial y no tienen boleto, ¿sí? Bueno, ahí le dan una lanilla al de la entrada, al vigilante, para poder pasar sin boleto, qué sé yo, y finalmente pasan, ¿no? Desde su punto de vista, desde el punto de vista que alguien que da una mordida para pasar al siguiente estado de interés que tiene que ver con sus deseos o con sus preferencias, puede decir que lo que ha hecho es deseable. ¿Está bien o está mal? Pues depende mucho de la ética de cada quien. Habrá gente que diga, no, pues si quería entrar al estadio y consiguió que ese mecanismo de darle una lana al de la entrada para poder entrar era suficiente, pues yo creo que hizo bien. Pero podría pensar de que no, pues haces mal, porque para eso hay boletos, para eso hay toda una logística para que no se meta cualquiera, sino el que pueda pagar, y porque además no puedes meter a todos, puedes meter un número de personas en un estadio, entonces no todos caben, ¿no? Ahora, fíjense, las máquinas no tienen deseos ni preferencias por sí mismos. La medida del desempeño está en la mente del que diseña la máquina o en la mente del usuario que se usa para que la máquina funcione. Les pongo un ejemplo del mundo real. Yo llevaba ya mucho rato queriéndome comprar una cafetera de espresso. Me gusta el café y quería hacerme café de espresso, ¿no? Y pero las máquinas de café expreso requieren de mucha más presión del agua porque pasa por un pocillo donde está el café y el café pues es como una infusión, es como cuando se hace té, ¿no? Pasa el agua por el café y como lo hace con mucha fuerza, pues eventualmente el agua se permea con el café, le da un rico sabor y le da un rico olor, ¿no? Pero requieres de una máquina que sea diseñada para hacer eso, ¿sí? No todas las máquinas permiten hacer café expreso, porque requieres de mucha más presión, ¿sí? De hecho, simpáticamente, el manual de la máquina que compré, que por cierto está en Amazon y que cuesta menos de 1,000 pesos, la verdad no es cara para lo que hace, en el manual dice, para las cuestiones de la presión, que hay que tener cuidado, vea la sección, los cuidados con la presión del aparato. Pero en ningún lado aparece esa sección, así que me he quedado con la duda qué es lo que debo hacer o lo que no debo hacer, ¿sí? Porque no está bien diseñado. O sea, el aparato funciona bien si más o menos tienes la lógica para entender lo que quisieron hacer, ¿sí? Lo que hizo el diseñador de la máquina. Pero tienes que tener en cuenta a los usuarios que usan esos sistemas o que usan esos agentes, ¿sí? Así que cuando hablo de agentes, hablo de sistemas, hablo de programas de computadora que entregan resultados. O sea, decir un agente racional, pues es, por ejemplo, Word es un agente racional que lo que hace es escribir
o formatear los documentos que uno escribe, ¿no? Y ponerlo bonito. Entonces, en principio, llega al resultado deseado, ¿no? No me lo pone mal escrito ni nada, ¿no? Y además lo alinea bien y con el tipo de letra que uno quiere y demás. Eh, eh, ustedes no creo ni que hubieran nacido, pero en los años que 80 por ahí, la UNAM tenía una supercomputadora, tenía una computadora Burroughs 6700 y tenía una impresora de alta velocidad que era una cadena de letritas, ¿sí? Que estaban encadenadas así una con otra y giraba muy rápido y cuando tenías que imprimir en el papel había un martillito que le pegaba justo cuando pasaba la letra que tú querías que pusiese en el papel. Pero era muy rápida para imprimir, pero muy imprecisa, entonces no quedaban bien orientadas las letras así todas en una misma, vamos, bien ordenadas, sino que estaban como saltonas unas de otras, ¿no? Entonces el resultado era un poco deseable para un documento, ¿no? Pero para tener un resultado de computadora, a lo mejor, era suficiente, ¿no? Norbert Wiener, que fue a todo esto el creador de la palabra cibernética, ¿sí? Advierte en que el propósito de cualquier máquina es lo que queremos es que haga lo que realmente deseamos, ¿sí? Es decir, no hacemos máquinas para que nos den sorpresas, ¿no? Sino que hagan precisamente lo que queremos que hagan, ¿no? Por ejemplo, consideren ahorita lo que estábamos viendo ¿cómo se llama? El aparato de la aspiradora robótica, ¿no? Podemos proponer medir su desempeño por la cantidad de suciedad que limpió en unas 8 horas. Con un agente racional, por supuesto. Lo que podemos hacer es preguntarnos qué es lo que obtuvimos. Un agente racional puede maximizar su medida de desempeño limpiando toda la suciedad y entonces tirándola todo al piso de nuevo y limpiándolo otra vez y hacerlo de nuevo. Sin embargo, una medida de desempeño mucho mejor es pues darle un premio a la gente por tener el piso limpio. Por ejemplo, podríamos darle, bueno, es un decir, ¿no? Darle una penalidad o a penalizarlo por la electricidad consumida y el ruido generado. Si limpia correctamente, pues no lo aguantamos. Si no, pues diríamos, aparte de que no limpia bien, hace mucho ruido, ¿no? O gasta mucha energía, ¿no? Como regla general, podemos decir que es mejor diseñar medidas de desempeño que estén de acuerdo con lo que realmente queremos lograr en el entorno, en lugar de acordar cómo pensar que la gente debería comportarse. ¿Eso qué significa? Eso significa que lo que necesitamos que hacer es que los sistemas, los agentes racionales, lo que deben buscar no es deben ver qué resultados se entregan, no qué pensamos que deberían entregar, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, cuando, por ejemplo, evitamos errores evidentes, ¿no? Siempre hay problemas no resueltos. Por ejemplo, la noción de lo que es un piso limpio, ¿sí? Se basa en algo que nosotros los seres humanos entendemos que está limpio, ¿sí? Pero porque lo vemos con los ojos. Pero si ponemos un aparato para medir la limpieza de un recuadro ahí de un mosaico en el piso, a lo mejor por más limpio que lo veamos nosotros, puede tener cualquier cantidad de bacterias y de bichos que no vemos, ¿no? Entonces, si no sabemos exactamente cuál es el resultado que queremos, podemos decir que la limpieza promedio de una aspiradora normal, robótica, podríamos decir que hace un trabajo mediocre, a menos que de veras limpie más profundamente, ¿no? Y entonces tenemos aquí un problema. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿No? ¿Cuál es el punto medio para resolver qué es lo que debe hacer un agente?
Pero claramente lo que es importante es que un agente, que en realidad cuando digo agente racional, estoy hablando de un sistema que puede ser un automóvil autónomo, que puede ser la propia computadora que usamos, que puede ser un teléfono, ¿sí? Lo que queremos es qué resultados nos entrega. En los teléfonos lo vemos muy comúnmente. Por ejemplo, mi teléfono tiene un sistema que en la noche yo puedo deshabilitar todos los sonidos, las vibraciones y demás, de manera que pueda dormir sin que si alguien me llama, pues simplemente no hay sonido ni nada, pero mantiene el control de que suene el celular, la alarma del reloj, si es que me tengo que levantar a cierta hora y lo tengo programado, ¿no? Entonces, es un resultado deseable, ¿no? Elimino todas las señales que me molestan y dejo solamente las que me interesan, ¿no? Entonces, eso es un agente racional que hace bien el desempeño, o se desempeña bien en el entorno en el que ha sido programado o en el que está trabajando, ¿no? ¿Ok? Bueno, pensamos siempre que la medida del desempeño se puede especificar correctamente, pero no necesariamente, ¿no? Este, por ejemplo, cuando diseñamos un programa, las copias de ese programa que van a diferentes usuarios, no podemos anticipar las preferencias de cada usuario individual. Entonces necesitamos construir agentes que reflejen cierta incertidumbre inicial sobre el desempeño real de un agente, porque diferentes personas podrán usar el agente de diferentes maneras. Miren, por ejemplo, yo tengo un amigo que es periodista, es de la vieja guardia, es un hombre debe tener cerca de los 80 años, y y le cuesta mucho trabajo entender cómo se usan las computadoras porque llegó tarde, pues ya llegó siendo un hombre mayor al cómputo y no se ha podido adaptar, entonces utiliza la computadora como una máquina de escribir, usa Word y demás, y aporrea los teclados, o sea, no les da, no teclea, aporrea los teclados. El caso es que un día me habla hace poco y me dice, es que el teclado no funciona. Pues sí, porque los aporrea y entonces se había comprado otro teclado y curiosamente fallaba en las mismas teclas que estaba fallando en su teclado. Porque quién sabe cómo escribe que daña los teclados en ciertas teclas nada más, ¿no? Porque yo le llevé otro teclado y como era nuevo, todas las teclas funcionaban, pero su teclado inalámbrico que se compró y que ya había usado, pues lo aporrea y no funciona. Uno no puede pretender que uno tenga control sobre todos esos eventos, sobre todas esas variables. No se puede anticipar para las preferencias de cada usuario individual. No se puede hacer eso. Pero tenemos que buscar de alguna manera hacer lo posible para que la mayoría de los usuarios lo puedan usar, ¿no? O sea, puedan hacer que el sistema funcione. Miren, eso nos lleva un poquito a la racionalidad de un agente, ¿sí? Y la racionalidad de un agente depende de la medida de desempeño que define el criterio de éxito. Decimos que algo es racional si la medida del desempeño de eso, de ese sistema, tenemos un criterio que establece que es exitoso, ¿no? Eh, sí, además es racional si hay un conocimiento previo de la gente sobre el entorno, ¿sí? Es racional cuando las acciones de la gente se pueden desarrollar y también es racional cuando la secuencia de percepción de la gente se puede controlar, ¿sí? Eso nos lleva a la definición de un agente racional. Y va así. Para cada secuencia de percepción, un agente racional debería seleccionar una acción que se espera que maximice su medida de desempeño dada por la evidencia de la secuencia de la percepción, perdón, de la percepción de la secuencia y de cualquier conocimiento interconstruido en el agente. Por ejemplo, reconsideremos ¿cómo se llama? A la, estamos hablando de la aspiradora robótica, ¿no? Que limpia un cuadro si está sucio y se mueve a otro cuadro si no está sucio. Esta función ya vimos que la podemos tabular, ¿no? ¿Es esto un agente racional? Pues depende. Primero necesitamos saber cuál es la medida del desempeño. Es decir, lo que tenemos que saber es sobre el entorno
y qué sensores y actuadores tiene la gente. Por ejemplo, la medida de desempeño, ¿sí? Le puede dar puntos de recompensa por cada cuadrado que limpia en su vida útil de, por ejemplo, 1,000 o 10,000 pasos o lo que sea, ¿no? La otra es el entorno de la geografía que puede ser conocida a priori, ¿no? Cuando ponemos un aparato robótico para limpiar el piso, el aparato robótico hace una especie de mapa geográfico del entorno donde está, ¿sí? Más allá de la distribución de dónde está sucio o no. Primero tiene que saber por dónde puede pasar, por dónde no va a chocar, ¿sí? Y, y no importa tanto la distribución de la suciedad por el momento, lo que importa es saber dónde está, ¿sí? Ahora, los cuadros blancos deben los cuadros limpios deben mantenerse limpios y deben limpiarse aquellos que estén sucios. Las acciones de ir hacia la izquierda o la derecha, ¿sí? En un cuadro ocurren cuando se toma la gente fuera del entorno, en donde, por ejemplo, cuando empieza una secuencia, ¿no? Yo pongo el agente y bueno, pues primero debo ver si está limpio o no, para saber si me muevo a la izquierda o a la derecha, ¿no? Pero tenemos varias acciones de nuestro aparato de limpieza que tiene ir a la izquierda, ir a la derecha y limpiar, ¿sí? El agente correctamente percibe en dónde está y si esa localidad donde se encuentra está sucia. Bajo esas circunstancias es racional, ¿sí? Se espera un desempeño que es tan bueno como el de cualquier otro agente, ¿sí? Podemos decir fácilmente que ese mismo agente podría ser irracional bajo circunstancias diferentes. Por ejemplo, una vez que la suciedad se limpió, el agente puede ir infinitamente hacia adelante o hacia atrás si la medida de desempeño incluye una penalización por cada movimiento que hace, y eso hará que la gente no tenga la mejor opción. Es decir, cuando un aparato que limpia, una aspiradora de este tipo robótica, ¿no? Limpia y cae en un loop y lo vuelve a limpiar y se mueve a otro lugar y regresa y otra vez dice que está sucio y demás, puede caer en un loop y se comporta de manera irracional. Un mejor agente debería no hacer nada en el caso de que eso pase, ¿sí? Si, por ejemplo, un cuadro limpio se vuelve a ensuciar, un agente debería ocasionalmente checar y rechecar si debe limpiarlo o no. Si la geografía del entorno es desconocida, el agente tiene que explorarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense, los agentes son sistemas, los agentes son computadoras, los agentes son los televisores planos con inteligencia artificial y con no sé cuánta cosa ahora, ¿no? Que hacen cosas. Y decimos que esos agentes son racionales porque no cometen errores feos, ¿no? Miren, por ejemplo, yo estaba viendo, en mi teléfono tengo la aplicación del banco, ¿no? Y la pongo y por alguna razón no funcionaba, no sé qué le pasaba, tuve que resetear todo el teléfono, pero me decía que confirmara no sé qué cosa, le decía que aceptar y lo volví a preguntar y lo volví a preguntar, lo volví a preguntar y podemos decir que el agente de la aplicación del banco pues era irracional. Cuando apagué y volví a prender el teléfono, ya lo irracional pasó a segundo plano porque ya se empezó a comportar como esperábamos. Entonces, una medida de ser racional depende del tipo de respuesta que nos da un agente o un sistema cuando está funcionando, ¿no? Ok. Bueno, un segundo. ¿Qué pasó? Ok. Permítame un segundo. Es que escuché cosas raras. Bueno. Ok. Hay que reconocer que los agentes pueden ser racionales, ¿sí? Pueden ser autónomos en muchos casos, pero no son omnipresentes en el sentido omniscientes, es decir, que conocen la salida de todas las acciones que pueden ocurrir,
¿sí? La realidad es que no hay sistema que pueda tener todas las posibilidades del entorno de la secuencia de entradas que la gente recibe, que no se puede saber todo, es imposible tenerlo en realidad. Por ejemplo, supongamos que yo estoy caminando por los Campos Elíseos, como dice el ejemplo aquí, un día, y veo a un amigo que cruza la calle. No hay tráfico alrededor así que como no tengo yo ningún compromiso y siendo racional, empiezo a cruzar la calle. Sin embargo, a 33,000 pies se cae una puerta de un avión de carga que está pasando, ¿sí? Y cuando yo paso al otro lado de la calle, ¿sí? Me golpea la puerta del avión, ¿sí? Y me mata, ¿no? La pregunta que nos hacemos es, ¿fue irracional que yo cruzara la calle? O sea, y debería poner mi obituario es, cuando los idiotas intentan cruzar las calles. Pues no, porque no podemos pensar en que haya un avión que se le caiga una puerta a 33,000 pies y que caiga encima de mi cabeza porque yo crucé la calle, ¿sí? La racionalidad maximiza el desempeño esperado, mientras que la perfección maximiza el desempeño actual, ¿sí? Fíjense la diferencia, lo repito. La racionalidad no es lo mismo que que la perfección. La racionalidad maximiza un desempeño esperado, mientras que la perfección maximiza un desempeño actual, ¿sí? El punto es que si esperamos que una gente haga eh, su mejor acción, va a ser imposible diseñar un agente para poder cumplir con esa especificación a menos que mejoremos el desempeño de nuestro agente con una bola de cristal o con una máquina del tiempo. ¿Sí me explico? Cuando no podemos pensar en que un agente va a resolver todos los problemas. Y la realidad de las cosas es que esto suena un poco obvio en el sentido que, por ejemplo, uno escribe un programa de computadora. Ese es nuestro agente, ese es nuestro sistema, ¿no? Y el sistema maneja datos y entrega resultados. Pero no podemos esperar que tengamos todas las variables controladas, ¿no? Por ejemplo, si yo pido un dato numérico y alguien me pone unas letras, probablemente el sistema se vaya a la basura, me marque un error y se salga, porque no lo tengo contemplado, ¿no? Entonces, muy fácil, voy a agregar que cuando pido un número, me tienes que dar un número. Si me das letras, te marco un error y no te dejo pasar. Bueno, está bien, es un control simple de hacer. Pero de pronto puede pasar que ciertos valores que ustedes pongan, haya, por ejemplo, una división entre cero, ¿no? Y el sistema se sale, o bien una división o una multiplicación que se salga del rango, entonces el resultado del tamaño de palabra de numérico y de pronto el valor que obtenga sea demasiado alto y ya se sale de la especificación y ya no sé si es cierto, ¿no? Por ejemplo, miren, en las bases de datos es muy común encontrarse con los límites que ponen las bases de datos y decir, a ver, mi sistema en Progress o en, no sé, MySQL o lo que sea, soporta 4,000 millones de registros. Bueno, eso es fácil decirlo, pero la otra es cómo probar que eso es cierto. Bueno, muy fácil. Hagamos un programa que haga 4,000 millones de registros. No sé cuánto se va a tardar en hacer eso, ¿sí? Y vamos a ver si el sistema aguanta 4,000 millones de registros. Vamos a ver si no se sale antes y truena por falta de memoria, por algún problema de hardware, ¿no? Entonces, bueno, lo que debemos pensar es que nuestro sistema debe ser racional. No requerimos que resuelva todas las problemáticas y que piense en todo, ¿no? La definición de algo racional, como un sistema o de un agente, no requiere que sepa todas las respuestas, sino que tome elecciones racionales dependiendo de la secuencia que le demos, ¿sí? Es así de fácil, ¿no? Nos puede pasar que el agente de pronto entre en algo inesperado y que haga actividades que no son muy inteligentes o que están fuera de lugar. Por ejemplo, si un agente no ve hacia ambos lados de una calle, ¿sí? Entonces no podemos saber
si de pronto nos cruzamos la calle y viene un camión a toda velocidad en la dirección que nosotros no vimos, ¿no? La racionalidad diría que para cruzar la calle deberíamos ver los dos lados, ¿no? Pero si no lo hacemos o si no lo tenemos programado, podríamos decir que, bueno, ya vamos a cruzar la calle sin fijarnos y eso es correcto, eso es racional. Pues no, está lejos de serlo, ¿no? Entonces, no es racional cruzar una calle si no tenemos la información completa o la secuencia de percepción completa. El riesgo de un accidente de cruzar sin ver es muy alto. Segundo, un agente racional debería tener una acción de ver antes de cruzar la calle para maximizar el desempeño esperado. ¿Ok? Es a esto de ver lo que va a pasar, hacer estas acciones de la percepción que quiero yo encontrar, se le llama obtener información, information gathering, ¿no? Y es parte de la racionalidad y se cubre más adelante en el curso, ¿no? Un segundo ejemplo es, por ejemplo, la exploración que debe hacer una aspiradora robótica sobre un entorno que no conocemos correctamente, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos obviamente agentes racionales que no solamente obtengan información, pero además aprendan tanto como puedan de lo que perciben. Esta configuración inicial podría reflejar conocimiento previo del entorno, pero la gente debe ganar experiencia y puede ser modificado y aumentada esa experiencia, ¿no? Miren, por ejemplo, en el diagnóstico médico es muy común, ¿no? Si yo tengo un sistema que diagnostica, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con el nombre del paciente, ¿no? Y supongamos que me pregunta, yo soy el paciente y me pregunta el sistema mi nombre y me pregunta mi sexo, le digo que soy hombre y de pronto me pregunta si estoy embarazado y pues y da un poquito a sonreír al menos, como diciendo, ¿por qué me pregunta eso si sabe que los hombres no se pueden embarazar, ¿no? Desde ahí, ¿sí? El obtener información de esa manera habla de cierta irracionalidad, no es un sistema racional porque eso no me debería preguntármelo, ¿sí? En ese sentido, hay otros temas interesantes e importantes. Por ejemplo, han oído hablar que hoy en día hay muchos automóviles autónomos, ¿no? Bueno, pues el Tesla creo que es autónomo y puede manejar solo en carreteras y quizás hasta en la Ciudad de México y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy en un coche que es autónomo, que no lo maneja nadie más que un robot, ¿sí? Tiene miles de cámaras y sigue el trayecto, qué sé yo, y de pronto de la nada aparece alguien y se cruza la calle. El sistema se da cuenta y tiene que tomar una decisión. O se hace un lado y choca contra una pared, lastimándome yo adentro del coche, o bien se los lleva de corbata al tipo que se cruzó, ¿sí? Bueno, les voy a decir lo que me dijo un maestro una vez. Me dijo, pues es que ese escenario no debería existir. Pues sí, pero existe. Es probable que ocurra. Entonces, tú puedes decir, eso no debería existir. Ah, pues muy bien, pero no vamos a negar la realidad. Lo que ocurre es eso. Pasan esas cosas, ¿no? Entonces, no me vengas con que no existe. Alguien me decía, un médico me decía que el traumatismo es previsible, que es previsible, que se puede prevenir, ¿no? Pues sí, por ejemplo, si yo hago ejercicio continuamente y de pronto me caigo por las escaleras, a lo mejor el hecho de hacer ejercicio con cierta frecuencia hace que me lastime menos o que no tenga un esguince o que no me rompa un brazo, porque a lo mejor mi cuerpo está preparado mejor, porque es más fuerte a una caída, una cosa así. Pero la realidad es que los traumatismos existen, porque los accidentes ocurren, ¿no? Iba yo corriendo en la calle y de pronto me tropecé con la base de un poste que lo habían serruchado, pero habían dejado un pedacito de la base, no lo vi y me caí y se me inflamó el pie y tenía un piezote, ¿no? Tuve que ir al hospital, me tomaron una placa y no me rompí nada, pero sí tenía un esguince y estuve 15 días con una bota, ¿no? Con una bota de yeso, a pesar de que no me rompí nada, ¿eh? A pesar de que no me rompí nada, ¿no? Entonces,
Los accidentes ocurren y en los agentes, para ser un agente inteligente, tengo que pensar en las consecuencias de eso. No siempre se puede tener toda la información disponible. Entonces, tenemos que trabajar con información incompleta. Eso no nos podemos zafar de eso. En los casos más extremos, que conocemos toda la información, podemos ser muy predecibles, pero en esos casos el agente no percibe ni aprende, solamente actúa de acuerdo a cómo está programado y normalmente actúa correctamente. Pero esos agentes son muy frágiles. Por ejemplo, hay un escarabajo, que es el escarabajo como de lodo, que, que hace una como pelota y la va removiendo y hace una ruta, ¿sí? Pero nunca se da cuenta a veces que tú le puedes quitar la pelota esa, ¿sí? Y el escarabajo sigue tratando de dar vueltas como si la pelota estuviese, ¿sí? El resultado de eso es un comportamiento irregular, poco exitoso, y se viola un poquito el comportamiento esperado del bicho del insecto, porque le hemos quitado elementos que debería, que el animal tiene y que se los hemos quitado, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese asunto, ¿no? También tenemos que pensar en que los agentes que deben tener siempre conocimiento previo, que se lo pudo haber dado el diseñador, y en ese sentido puede tener su propia percepción y aprender de ese proceso, ¿sí? Pero si no puede aprender, decimos que la gente no tiene autonomía. Un agente racional debería ser autónomo, debería aprender y debería compensar el conocimiento incorrecto o parcial que pueda tener. Por ejemplo, nuestra aspiradora puede aprender a predecir dónde y cuándo va a aparecer la suciedad, en qué lugares de la casa va a ocurrir, porque ya hizo un mapa interno de en donde normalmente tiene que limpiar más, ¿sí? Entonces, un sistema, un agente que no puede ser autónomo en cierto sentido, pues es bastante pobre, ¿no? Es un sistema muy, muy bobo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren sistemas como, por ejemplo, estos reguiletes que hay en el metro para pasar, pues uno entrega a uno su tarjeta, la pasa por el aparato y se activa el reguilete y uno pasa y ya se sube al metro, ¿sí? Pero si pero no es autónomo, ¿no? Si, por ejemplo, por alguna razón yo pongo mi tarjeta y pasa y por algún motivo mecánico se atora el reguilete, pues yo no pasé, ¿sí? Y a pesar de que ya pagué, no puedo pasar, ¿no? Entonces, si el sistema no puede tomar ninguna decisión al respecto, pues ya me fregué porque pues ya pagué mi boleto y no me dejó pasar. ¿Sí? Entonces tengo que hablar con alguien para que me deje pasar y qué sé yo, ¿no? Entonces, si un agente no tiene autonomía, no es autónomo, ¿no? Podemos decir que necesitamos buscar la manera de darle más conocimiento para que en un momento dado podamos programar la posibilidad de que vaya entendiendo y mejorando sus capacidades. Si no, no le veo mucho sentido al asunto, ¿no? Bueno. Ahora, lo que sí importa en el fondo es, en este caso de los agentes, es que los agentes son prácticamente cualquier cosa que se programe, ¿sí? Les digo, puede ser un teléfono, puede ser, por ejemplo, el ratón mismo es un sistema que pues pone una flechita en la pantalla y tengo botones para hacer clic y que me generen ciertas acciones y demás, ¿no? El ratón no se vuelve loco, no está dando vueltas por la pantalla, es muy sencillo de usar. Pero su entrada, o sea, su entorno está muy bien controlado, no tiene manera, o sea, sirve como un instrumento simplemente para hacer las cosas, es una herramienta, ¿sí? Pero no es una herramienta inteligente, no piensa por nosotros, no da clics por nosotros, es un elemento, es un agente muy simplón, ¿sí? Pero ya un sistema más serio, un agente más serio, racional, debe poder hacer más cosas. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos de sistemas o de agentes inteligentes, ¿no? Y racionales
podría ser un programa que juegue al ajedrez, porque finalmente un programa que juega al ajedrez no solamente juega, sino que además, si calcula más profundamente, puede llegar a conclusiones diferentes y de acuerdo podemos programarlo para que piense más o piense menos y tome decisiones dependiendo en dónde está. Entonces eso lo puede hacer más fuerte o más débil un programa, ¿sí? Entonces es clásico, es un agente clásico que tiene suficiente conocimiento previo y que además puede enriquecer en ciertas condiciones gracias a los resultados que se pueden obtener de las secuencias de entradas que se le estén dando, ¿no? Dependiendo de ciertas jugadas, un programa puede encontrar una forma de jugar que sea mejor que otra, ¿no? Bueno, lo voy a dejar acá. La siguiente vez, el miércoles, vamos a hablar de la naturaleza de los entornos, que también tiene su gracia. Y la siguiente semana, vamos a tratar de empezar a hacer algunas tareillas para que empiecen a practicar un poquito y no sea nada más un curso teórico donde yo hablo y ustedes escuchan, sino quiero que también hagan cosas. Así que vamos a ir viendo que algunos ejercicios de lo que se puede hacer y vamos a ir aprendiendo de ahí, ¿vale? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Se puede llegar? Sí, todo bien. Todo bien, muy bien. Pues entonces, nos vemos el miércoles 6:30. Lleguen 6:30 para empezar lo antes posible y nos vamos lo antes posible, ¿vale? Acuérdense que la clase es de 6:30 a 8, menos los ratitos que ya me cansé, así que puede ser que nos vayamos un poquito antes y demás, ¿no? Pero bueno, ya hablando en serio, traten de llegar a 6:30 para que todos podamos, estar atentos el tiempo de la clase, ¿vale? Por lo demás, gracias, Jessica.